Número 2, rápidamente chicos, nos dice, del gráfico, ahí está, del gráfico, calcule P nos dice, ¿y qué es igual a P? Seno del ángulo teta más coseno del ángulo teta y todo elevado al cuadrado. Tenemos el pequeño gráfico aquí, ahí está, rápidamente, y tenemos, recuerda que con respecto al ángulo teta, tendríamos el cateto opuesto, porque está al frente, y acá sería su hipotenusa, ¿cierto? Cierto, muchachos. Entonces, simplemente, ¿qué vendría a ser? Como me está pidiendo P, que es igual a ¿quién? Al seno del ángulo teta más coseno del ángulo teta también, todo elevado al cuadrado, recordemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a aplicar? Como nos dicen seno de teta, vendría a ser cateto opuesto, ahí está, P, es igual seno, recordemos, teoría, seno es opuesto entre hipotenusa. El opuesto, ¿quién sería? Simplemente 1, recordemos, dividido entre ¿cuánto? Entre la hipotenusa, y nuestra hipotenusa para este caso, ¿cuánto viene a ser? Raíz de 5. Muy bien. Más coseno nos dice. Coseno, ¿cuánto sería? Coseno es, recordemos por la teoría, ya coseno es adyacente entre hipotenusa. Pero adyacente, profe, no tenemos el adyacente. Por lo tanto, este adyacente se calcula por Pitágoras. Aquí nada más ya rápidamente sería x al cuadrado, ¿cierto? Un cateto más el otro cateto, ¿cuánto sería? 1 al cuadrado, ¿cierto? Es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto vendría a ser? A la hipotenusa al cuadrado. Raíz de 5 y todo lo elevamos al cuadrado. Ahí está, muchachos. Muy bien, continuamos. ¿Cuánto vendría a ser acá la respuesta? ¿Cuándo tendríamos el valor de nuestro x? X al cuadrado es igual 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Recordemos que raíz de 5 elevado al cuadrado se elimina el índice con el exponente, ¿cierto? Y nos quedaría simplemente 5. 1 al cuadrado sigue siendo 1, pasa restando, entonces sería menos 1. Y 5 menos 1, ¿cuánto tendríamos? Simplemente x al cuadrado es igual a 4. Nuevamente le sacamos a raíz cuadrada a ambos y x, se simplifica el índice con el exponente, nos estaría resultando ¿cuánto? Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto viene a ser? Simplemente 2. Entonces x nos estaría valiendo 2, ¿cierto, muchachos? Y ya está. Ahora nos dice coseno de teta, recordemos, coseno que viene a ser, coseno es adyacente, ahora sí lo tenemos, acá está el ángulo teta, el adyacente vendría a ser este valor, ¿cuánto es? Simplemente 2, ¿entre quién? Entre la hipotenusa, recuerda que nos dice coseno adyacente entre hipotenusa, hipotenusa ¿cuánto es? Raíz de 5, muy bien muchachos, raíz de 5. Recordemos que todo esto nos está diciendo que tiene que estar elevado todavía al cuadrado, ¿cierto muchachos? Muy bien. Entonces rápidamente P es igual a ¿cuánto? Fracciones homogéneas. Nos quedaría simplemente en el denominador raíz de 5. Y en el numerador, ¿qué hago, profe? Cuando es homogéneo simplemente se suma directo, ¿no? Sería 1 más 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Finalmente, P cuándo nos quedaría. Recordemos que esto sería 3 la suma. Y al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿cuánto sería? 9. Recuerda que el exponente se distribuye tanto al numerador, 3 al cuadrado 9, y al denominador. Raíz de 5 al cuadrado. Se simplificaría, ¿qué cosa? El índice con el exponente. Entonces, en el denominador nos quedaría simplemente 5. La respuesta sería 9 quintos. Sencillo, muchachos. Pregunta número 3, rápidamente. Dice, de gráfico calcular m, que es tangente de teta entre tangente de alfa. Si nos dice que es tangente de teta entre tangente de alfa, rápidamente nosotros calculamos. M sería igual a ¿qué? M es igual a ¿qué cosa, muchachos? Nos dice tangente de teta primero en el numerador. Entonces tangente, recordemos que tangente es opuesto entre adyacente, ¿cierto? Entonces si es opuesto entre adyacente, muchachos, simplemente aplicamos. ¿Quién sería el opuesto para el ángulo teta? Simplemente el 5, ¿cierto? 5. ¿Y quién sería el adyacente para el ángulo teta? El 1. 5 entre 1 sería la tangente de teta. ¿Y quién vendría a ser, recordemos, tangente de alfa? Tangente, recordemos que sigue viniendo a ser opuesto entre adyacente. Ya no olvidemos eso, opuesto entre adyacente. Entonces,
Cateto opuesto para alfa también no es lo mismo que vendría a ser 5. Recordemos que tenemos que trabajar en el triángulo rectángulo, muchachos, no en este triángulo que está acá, porque acá no tiene 90 grados, tiene que ser en todo el triángulo rectángulo. Si esto sigue siendo 90, su cateto opuesto seguiría siendo ¿cuánto? 5. Muy bien. Entonces, dividido entre ¿cuánto? Entre el adyacente. ¿Cuánto viene a ser el adyacente para alfa? Ya no vendría a ser el 3, viene a ser esto, que vendría a ser todo. ¿Cierto? El adyacente vendría a ser todo. ¿Y cuánto es todo? Simplemente 4. Profe, ¿qué aplico? Extremos, ahí está. Extremos y medios. ¿Cuánto nos quedaría? 5 por 4, los extremos. ¿Cuánto es? 20. ¿Y 5 por 1? 5. Sencillo. 20 entre 5, ¿cuánto nos resulta? Quinta directo, 1. Quinta, 4. La respuesta vendría a ser simplemente 4. ¿Cierto, muchachos? Y ya está. Finalmente, pregunta número 4 y última pregunta, dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, nos dice, se cumple que 3 veces seno de A es igual a 4 veces seno de C. Calcule seno de A, nos dice. Recordemos que nos están hablando de un triángulo, por consiguiente, de un triángulo rectángulo, por consiguiente yo tengo que dibujar sí o sí mi triangulito, ¿cierto? Mi triangulito rectángulo. Ya, rápidamente dibujo mi triángulo rectángulo, ahí está, mi triángulo rectángulo, ya, para poner los datos que me da, ¿cierto, muchachos? Ya está, dibujo mi triangulito rectángulo, ahí está, para poner los datos que me está proporcionando el ejercicio. Dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, ten en cuenta esto, nos está diciendo que está recto en el ángulo B. Ahí está, recto en el lado B, ¿cierto? Recto en B, en el vértice B, ¿cierto? Dice ABC, entonces completamos A, B, simplemente C. Y recordemos que por la parte teórica también, cuando tú tienes un triángulo rectángulo y no te da los lados, simplemente a este vértice que es A mayúscula, su lado opuesto debe ser A minúscula. Igualito, al vértice C mayúscula, su lado opuesto debe ser C minúscula. Igualito a B mayúscula, su lado opuesto, ahí está, el lado opuesto debe ser B minúscula. Ahí está, eso vendría a ser todo. Ahora nos dice, ¿se cumple qué? ¿Qué se cumple? Que 3 veces seno de A es igual a 4 veces seno de C. 3 veces seno de A, vamos a copiar todo acá, es igual a 4 veces seno de C. Ahí está. Nos piden calcular seno de A, entonces eso vamos a dejarlo aparte. Seno de A nos están pidiendo calcular, esa es la interrogante, entonces eso es lo que tenemos que calcular. Y reemplazamos nada más, 3 veces. Seno de A, recuerda, ¿qué viene a ser seno de A? Por la formulita de SOHCAHTOA, seno viene a ser opuesto entre hipotenusa, ¿cierto? Teoría. Entonces sería, seno de A vendría a ser, ubicas A, ahí está A. Seno es opuesto, ¿quién viene a ser? La letra A minúscula entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? B. B minúscula, ya, es igual a 4 veces seno también nuevamente nos dice, seno de C, pero en este caso. Entonces, igualito ubica C. Entonces, el seno recuerda que es opuesto, ahí está, que vendría a ser C minúscula, entre hipotenusa. ¿Quién es hipotenusa? B minúscula. Ya está. ¿Qué puedo realizar? Simplemente como tengo fracciones, puedo simplificar, mire, fíjese acá, B minúscula con B minúscula, y me estaría quedando de la forma 3 veces A es igual a 4 veces C. Por proporciones, ¿cierto? Por razón y proporción yo puedo realizar que simplemente dejo a un extremo los números. Este 4 pasaría dividiendo, 3 cuartos es igual, el C se queda acá, y este A que está multiplicando al 3 pasaría dividiendo, sería C entre A. Por lo tanto, C ¿cuánto valdría? 3, y A ¿cuánto valdría? 4. Recordemos que le podemos agregar una constante, pero dejémoslo así nada más. C valdría ¿cuánto? 3. ¿Y cuánto valdría A? A valdría simplemente 4. Ya está. Entonces, nos piden calcula seno de A. ¿Ya podemos hallar la respuesta? No. ¿El seno de A qué sería? Seno vendría a ser opuesto, ¿cierto? Opuesto. Ahí está. ¿Quién es el opuesto? A minúscula entre hipotenusa. Recordemos que el seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué viene a ser? Simplemente el B. Ahora, quiero que te fijes acá. El A tenemos, claro, vale 4. Pero ¿tendremos el B? No, no tenemos, ¿no, muchachos? Porque viene a ser la hipotenusa. ¿Pero puedo calcularlo por Pitágoras? Por supuesto que puedo calcularlo por Pitágoras. ¿Qué sería? Nuestra hipotenusa en este caso sería b al cuadrado. Es igual a ¿quién? A la suma de los catetos. ¿Quién sería? Un cateto es 3 al cuadrado. Muy bien. Más el otro cateto,
4 al cuadrado. Sería más 4 al cuadrado. Simplemente 3 al cuadrado 9. 4 al cuadrado 16. Esto es igual a b al cuadrado. Y b al cuadrado, ¿cuánto nos estaría resultando? 25. De la misma manera le sacamos raíz en ambos miembros. Raíz y raíz, recordemos. Y lo que nos estaría resultando, raíz de 25 simplemente 5. Y acá el índice con el exponente se elimina. Y b sería igual a 5. Ya tenemos b. Recuerda que esto no me está preguntando. Me está preguntando seno de a. Es igual a entre b. 4. Y calculamos b recién. Sería 4 quintos. La respuesta sería 4 quintos. Muy bien, muchachos, eso vendría a ser con respecto al tema de esta semana. Recordemos que razones trigonométricas los vamos a dividir en 2 sesiones. Gracias, muchachos. Se cuidan.